querido salteño, senador irresponsable, inconsciente, imbécil, seguís en las calles. Necesitamos al ejército en las calles. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro Pasando laburo. limpio por Félix González Bonarino. Hola, ¿qué tal? Todos conocemos ese refrán del campo que dice que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Al que no conocíamos era el refrán complementario, el opuesto, que dice que hay que pegarle al dueño para que aparezca el chancho. Y esto es lo que sucedió recientemente en el Senado de la Nación, cuando se presenta un proyecto firmado por el Frente de Todos para perseguir a los evasores fiscales que han externalizado sus deudas, es decir, que la han llevado al exterior, que la han fugado, donde apenas este papel entra en mesa de entrada, los legisladores de la oposición se dieron cuenta de que esto iba a golpear en la víscera más sensible de sus amos y salieron a chillar como verdadero marrano. Es cierto que el proyecto se superpone con otros proyectos no otros proyectos, sino con las leyes y otras normas vigentes que andan flojas de actividad, porque realmente si no, no se tendrían que ir todo el mundo afuera con el dinero. Pero tiene algunas características que lo hacen original. Y yo diría que la principal es que este fondo recaudado a partir de las multas, porque son multas, quieren tratar de ponerlo como si fuera un impuesto, no es un impuesto, es una multa a quien evadió, ¿no? O sea, cuando vos cometés un delito o una infracción te multan, que un delito se vas a juicio en este caso, y te imponen una penalización, que no es un impuesto. El impuesto está fijado. Esto es otra cosa. Que no te confundan. Este fondo, el hecho es que este fondo está pensado para que acumule capital para poder pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, parte del origen de esta deuda. Y esto es lo interesante, porque ese 20% que se va a recaudar no va a rentas generales, como fue en otras ocasiones, con otros blanqueos, que sirvió para compensar la falta de dinero que había en el gobierno. Acá está definido, vamos a usarlo para usar la plata que fugaron del Fondo Monetario Internacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional. No parece tan alocado, al contrario, es toda una novedad. Claramente, podemos decir que parte de los afectados, o mejor dicho, que los afectados son parte de los que hicieron cola para pedirle al Congreso, en el Congreso, que los diputados aprueben este acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, que el Fondo Monetario tiene que estar en este momento diciendo, la pucha, hagamos lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, ¿de qué viene a hacer? Viene a compensar la evasión de impuestos. ¿Por qué la gente fuga? Seamos sencillos. ¿Por qué fuga la gente? La gente fuga para no pagar impuestos. ¿Por qué te dicen? Te dicen, los impuestos en Argentina son muy altos y como tales nosotros tenemos que fugar para poder subsistir. 400.000 millones de dólares se fugaron, pero bueno, parece que tanto no debe ser los impuestos. Pero tenemos que hacer la pregunta, usted, yo, si la verdad es, con un 60% de gente bajo la línea de pobreza, y con un 40 o 50% histórico de empleados en negro, nos tenemos que hacer la pregunta si realmente lo que es alto son los impuestos o si lo que es exorbitante es la evasión. Vamos, usted y yo nos conocemos, la evasión está presente en todos lados. Y acá caemos nuevamente con otro refrán muy conocido del campo, como la cultura campestre siempre trae sabiduría, y es la que dice, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Impuestos o evasión? ¿Qué es lo que hace subir los impuestos? ¿La falta de fondos que se origina por la evasión continua o la evasión es consecuencia de esos impuestos? ¿El huevo o la gallina? Y yo diría que por una vez comencemos a apostar a los huevos. Sería una buena oportunidad. De ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro Pasando laburo. limpio por Félix González Bonarino.